Ya a ustedes les di esta, no me acuerdo. ¿Esta no? Ah, bueno. La verdad es que, creo que sí es un tema que sean lo que sean, de su que hagan o lo que sea, es un tema que sí tienen que dominar porque es el tema, el pan de cada día de la consulta. Entonces, de pronto hay algunas cosillas que igual y no se dominan tan bien y pues espero que ahorita queden claras. Estos son los puntos a tratar. Vamos a hablar pues de las causas en general, fisiopato, clasificación, el cuadro clínico y sobre todo del tratamiento médico y quirúrgico. Entonces, como introducción, el término glaucoma neovascular se empezó a implementar en el 63 por Weiss y colaboradores y se describe como un glaucoma secundario asociado a nuevos vasos sanguíneos en el iris y en el ángulo camerular por la proliferación del tejido fibrovascular con cierre angular progresivo e hipertensión ocular. Y las enfermedades isquémicas oculares, pues son generalmente la causa, ¿no? O sea, por isquemia retiniana en un 95%. Ahora, aquí la cosa es, ¿realmente el glaucoma neovascular es un glaucoma? Exactamente. O sea, aquí la cosa es que no necesariamente es un glaucoma, ¿no? O sea, creo que ahí la descripción y la definición está un poquito mal. Se sigue utilizando, pero en realidad no es una neuropatía óptica, a menos que sí ya se genere daño estructural al nervio, ¿no? Pero el chiste es que lo identifiquemos y tratemos desde antes. Entonces, todo empieza con un ángulo abierto que responde bien a hipotensores, a su láser e intravítreos, pero si esto no se controla oportunamente, todo va a progresar a que no solamente vamos a tener neovasos en el ángulo, sino que también se genera una contracción por parte de los miofibroblastos, ¿qué es lo que genera? Es lo que genera el cierre angular, o sea, es lo que genera las sinequias. Estas sinequias van aumentando y pues ya se genera un cierre en cremallera, ¿no? Por la contracción de esta membrana. Este cierre angular secundario va a generar una hipertensión ocular de muy difícil control que generalmente es refractaria a tratamiento médico. Aquí el reto es diagnosticarlo oportunamente para dar tratamiento lo más resolutivo posible y evitar secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? El glaucoma como tal, la pérdida visual o también un ojo ciego doloroso, ¿no? Es decir, si no se maneja en tiempo oportuno, entonces sí va a terminar en glaucoma. En cuanto a la epidemiología, en ese libro de ahí encontré esto que me llamó mucho la atención, que dice que es una patología rara, ¿no? De hecho, no sé si supieron que vino un señor del Wilside, hace unos meses con nosotros a glaucoma, que se llama Keith Barton. Y él nos decía, o sea, de que yo jamás en la consulta veo un glaucoma neovascular. Y yo, o sea, pues obviamente, tal vez en países mucho más desarrollados, igual y no hay una incidencia o una prevalencia como tan alta, pero justo él nos decía, y de hecho el doctor Corder de glaucoma nos lo dijo también, así de que un día fue un congreso a no sé dónde en el mundo, a Rusia, ajá, dijo que a Rusia, y todos me decían los glaucomatólogos del mundo, así como que doctor, por favor, ilústrenos del GNB, y él así como que, ¿cómo? O sea, para mí es como que algo súper normal, ¿no? Y todos así de, no, ¿cómo crees? O sea, como que sí es algo raro en el mundo, y es lo que se describe acá, que es una patología rara, ¿no? Entonces yo me quedé así que, ¿cómo? Cuando estaba preparando la clase dije, o sea, ¿cómo que rara? Este estudio se hizo en el 2017 en APEC y pues ya como que habla en ese centro, ¿qué onda, no? O sea, ¿cuántos pacientes hay? ¿Cuántos son por retinopatía diabética o por otras causas y tal? Y aquí sí dice, o sea, que la mitad de los ojos que con GNB que en este centro eran ya grado 3, o sea, GNB grado 3 y 55% de los ojos ya estaban ciegos desde la visita basal o tenían ceguera desde la visita basal. ¿No? Entonces, aquí justo es lo que reportan, que en Latinoamérica es una de las regiones con mucho más incidencia de diabetes tipo 2 y pues obviamente por la desinformación que existe, el mal control metabólico de los pacientes, etcétera, etcétera, pues estos pacientes van a generar tanto nefropatía como retinopatía en algún punto que no es tratada oportunamente, ¿no? Sabemos que de las principales causas de ceguera en México, pues es la retinopatía diabética. O sea,
Y en el Latino Sci Study describen que el 46.9% de los pacientes estudiados con diabetes mellitus tenían retinopatía diabética, ¿no? Y que la retinopatía diabética no proliferativa severa y la proliferativa estaban presentes en 4.4 y 6.1% de los pacientes diabéticos respectivamente. Entonces, la etiología generalmente es por condiciones isquémicas oculares. ¿Cuáles son las causas más comunes? Retinopatía diabética, obstrucción de vena central o derrama y síndrome ocular isquémico. O sea, esas son las tres más comunes. Ya de ahí vienen otras menos comunes, cuestiones inflamatorias, condiciones retinianas, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Y algo súper frecuente, DRs crónicos. También te pueden dar GNVs. Tumores también muy frecuente. O sea, bueno, relativamente frecuente. A mí sí me ha tocado ver melanomas que desarrollan GNV y condiciones sistémicas de otro tipo. Aquí vienen como las más comunes, ¿no? Retinopatía diabética, oclusiones de rama y de vena central, etcétera, ¿no? También está reportado de arteria central y de rama, pero no son tan comunes, ¿va? Ahora, el 60% de las OVCRs isquémicas van a desarrollar rubeosis en semanas a 1 a 2 años. Y siempre que tenemos rubeosis en un paciente con retinopatía diabética proliferativa, el otro ojo tiene un 33% de riesgo de tenerlo también. Entonces, por eso es bien importante que si tenemos un ojo con un GNB, no solamente dilaten ese ojo, no solamente traten ese ojo y estudien ese ojo, sino que siempre también el otro. Porque luego pasa que hay toda su atención a uno y a la mera hora el otro evoluciona lo mismo en un tiempo y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces aquí vienen los porcentajes de frecuencia. Se supone que son iguales en retinopatía diabética y OVCR isquémica, aunque en México sí es más común la diabética, ¿no? Y el ocular isquémico, pues menos frecuente. Aquí, por ejemplo, ¿cuándo sospecharían en un ocular isquémico? O puede no, también puede no. Pero justo como dices, ¿no? O sea, siempre es importante comparar los dos ojos. Si un ojo, digamos, es diabético y tiene una retinopatía leve en un ojo o no tiene retinopatía y el otro, pues tiene un GNV horrible y todo, como que sospechen que por qué. Generalmente la retinopatía diabética, si bien no es 100% simétrica, pues tiene que tener una coherencia. Entonces ahí, ¿no? O por ejemplo, antecedente de amaurosis fugax, ¿no? O sea, como que factores de riesgo cardiovasculares del paciente, o sea, interrogatorio bien dirigido, etcétera. Y siempre en el ocular isquémico, sí vale la pena en ocasiones, cuando no sabemos muy bien qué está pasando, pedir una FAC incluso de segmento anterior para evaluar, tanto la de posterior como de segmento anterior para evaluar muy bien. Y en ocasiones hasta se requiere ecodoppler carotídeo, como bien dicen, pues para evaluar integralmente al paciente. Y en la patogenia, pues básicamente sabemos que la retina isquémica hipóxica va a generar factores como el HIF-1, que es el factor inducido por hipoxia, y va a inducir la producción de factores proangiogénicos como el VEGF. Este VEGF es producido por todas estas células, las de Müller, el epitelio pigmentario de la retina, los pericitos, todas ellas. Y entonces, ¿qué es lo que va a generarse? Aumento de la permeabilidad vascular, es por esto que los vasitos pues trasudan, mitosis endotelial, nuevos vasitos, adhesión leucocitaria y algo importante que quiero recalcar aquí es que va a haber ruptura de las barreras tanto hematorretiniana como hematoacuosa. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, si hay ruptura de las barreras, entonces, ¿qué van a esperar? ¿Edema macular? Ajá, edema macular, puede pasar. ¿Qué más? Inflamación. Acuérdense que un GNV es inflamatorio. No solamente el tratamiento es dejarles hipotensores, inactivar la retinopatía o tal, sino que también, porque luego veo que no lo dejan, hay que dejarles esteroides a estos pacientes tópicos y cicloplégicos también, ahorita hablamos de eso, pero es un glaucoma inflamatorio. Y es por esto también que los análogos de prostaglandinas en general no se usan en estos pacientes. ¿Por qué no? Por aumento de la inflamación, sí, pero no tanto por eso, sino porque como ya estás ante un proceso inflamatorio, tu vía uveoscleral ya está activa, tienes prostaglandinas naturales flotando adentro de tu ojo. Entonces no tiene mucho sentido
que le añadas un análogo, porque pues no creo que le haga mucho, le dé mucho más beneficio. En algunos casos sí los dejamos, o sea, pacientes que, digamos, ya están un poquito más inactivos y todo, pero siguen súper hipertensos, bueno, ahí sí tal vez conviene añadirlo. Pero así en agudo, en caliente, la verdad no tiene mucho beneficio, ¿va? Ahora, otra cosa es un factor también muy importante es el TGF beta, porque es uno de los principales involucrados en el crecimiento de la membrana fibrovascular, que eso es algo súper importante que ahorita vamos a ver en este glaucoma, ¿no? Entonces, todo esto, tanto los vasitos nuevos, los vasitos que trasudan, todo, va a generar todo empieza, sabemos, pues en el caso de una oclusión, en el caso de una retinopatía diabética, en el polo posterior. Y ya de ahí, los puntitos verdes, pues son todas estas sustancias que van a ir creciendo, que van a ir migrando a través de la pupila y hacia la cámara anterior y pasan al ángulo. Entonces, entendiendo esta dinámica del humor acuoso y que obviamente estos factores van en ese sentido, ¿qué van a esperar? Que primero exista rubeosis y luego existan neovasos en el ángulo. Pero esto siempre es así. O sea, sí pueden tener neovasos en el ángulo y no en el iris. Sí puede haber. Sí puede haber. Hasta en un 10% se supone que sí puede haber. Entonces, no es suficiente con que nada más vean el iris. Tienen que hacer gonioscopía siempre. Eso es importante, ¿no? Y bueno, o sea, todo esto genera una obstrucción de la malla trabecular, no solo una obstrucción, sino una disfunción posteriormente de la malla, aumento del apío. Todo esto sigue estando en un estadio de ángulo abierto, pero cuando ya se contrae la membrana, ya se forman sinequias y ya es una etapa de ángulo cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifica y cuáles son las diferencias del GNB? Exactamente. O sea, uno, rubeosis. En el uno puedes tener neovasos en el ángulo. Sí puedes tener, pero la diferencia es que la pío está bien, y está abierto. Dos, lo mismo, más pío alta, pero ángulo abierto. Tres, lo mismo, pero ya el ángulo está cerrado. ¿Va? ¿Dudas de esto? Porque es súper importante para ver qué le van a ofrecer. ¿Ah? Sí, puedes empezar a tener sinequias, sin duda, porque aquí, justo acá lo dice, ahí dice en el secundario, o sea, GNB2, acá dice que ya se desarrolla la membrana fibrovascular. En el uno solo son los vasitos y en el 2 ya hay membrana. De hecho, justo es un poquito difícil de identificar, pero fíjense cuando le hagan gonioscopía a estos pacientes, la membrana fibrovascular se puede ver, es transparente. Por eso no es así como que, ay, ahí está, ¿no? O sea, es como una malla de tejido conectivo que se ve transparentosa y encimita crece la malla de los vasos. Entonces, si son como que muy ahí, tienen paciencia para verlo, se puede llegar a identificar, ¿no? Y es desde el GNB2, eso sí es importante, ¿va? Ahora, y bueno, ¿qué más? Pues ya, creo que esto es lo más importante. Luego, el cuadro clínico. ¿Cómo les va a llegar el paciente? Digamos que está súper sintomático, así ya está un GNB3 horrible, ¿cómo va a llegar? Sin dolor. Mira, puede ser porque se van acostumbrando. O sea, tal vez ya fue de menos a más, poquito a poco y nunca o sea, fueron generando tolerancia. Pero si no estaban hipertensos y de pronto se sube, pues sí genera mucho dolor, ¿no? O sea, dolor, ojo rojo, baja visual. ¿Cómo hacen la diferencia? Digamos, tienen un apio en 65, una córnea con mucho edema, muy opaca que no puedes ver realmente el segmento, mucho flare, mucha inflamación, células y todo. Y realmente te queda mucho la duda de si tiene rubeosis o no. ¿Cómo haces la diferencia en diagnóstico si es un GNB o si es un bloqueado? No, pues ni el iris por la córnea, digamos así. No se ven, no se ve nada. Claro. ¿Mande? También.
Mira, esa es una, o sea, obviamente, ¿no? O sea, puede tener una oclusión de ese ojo y el otro está perfecto, ¿no? O sea, pero uno es lo que dice Rodrigo, ¿no? O sea, sí tienen que ver el otro ojo porque les va a dar información. Antecedentes personales, hipertenso, controlado o no controlado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si digamos que no tiene comorbilidades y el otro ojo se ve bien, sí hay una cosa que pueden hacer en la lámpara para que les dé una idea. Sé que igual no hay claridad ahí en la córnea, muy opaca y todo, pero si ustedes hacen un haz oblicuo, pueden llegar a apreciar la profundidad de la cámara. Y acuérdense cómo van a tener una cámara de un bloqueado. Si es bloqueo pupilar, puro, periferia. Periferia súper estrecha, abombado el iris, bueno, se ve abombado, y la central generalmente es más amplia, a diferencia de un facomórfico, ¿no? Por ejemplo, que es central y periférica estrechas. En el GNB no vamos a tener eso tan marcado. De hecho, el GNB, el cierre sinequial que hay, o sea, de hecho, por ejemplo, en el GNB, parte del tratamiento son cicloplégicos, a diferencia de un bloqueado, que le das un cicloplégico y lo terminas de ponchar, ¿no? ¿Por qué? Porque el atro o los cicloplégicos le benefician al GNB. Justo lo que dice Regina, o sea, aquí es un cierre angular por contracción de la membrana, es decir, hagan de cuenta, imaginen que está su iris, está su córnea, está su ángulo acá, y entonces hay una membrana acá que contrae y jala hacia adelante. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Posteriorizar el diafragma para hacia atrás. Entonces, esa es la razón, ¿me explico? O sea, aquí no es un cierre angular como puro, sino que es por la contracción de esa membrana que jala hacia adelante, ¿sí? Entonces el atro, pues, te ayuda a contrarrestar esto. Entonces, como dice Mitch, igual y el paciente llega súper campante y no tiene síntomas, el primer signo visible es la rubiosis. Sí, sí, porque además, mira, el atro genera varias cosas. Uno, evita sangrados. Si tú tienes rubiosis, neovasos, acuérdate que puedes tener ifemas también, ¿no? Entonces, hace que no se mueva el iris, evita sangrados, estabiliza tus membranas oculares, sobre todo la hematoacuosa. Entonces, te ayuda con la inflamación y en caso de que tenga dolor el paciente, pues también te evita espasmo ciliar y te quita dolor. Y además te posterioriza el diafragma, como ya dijimos. Tiene muchas funciones el atro, pero sí se deja, sobre todo para estabilizar la barrera. Ahora, ¿cómo nunca han visto de pronto así vasitos que les quedan la duda si es rubiosis o son vasos normales del círculo arterial, sobre todo en ojitos claros? ¿Cómo los pueden diferenciar? Exacto, esa es una. Son radiales, los normales son radiales, son regulares, o sea, tienen una disposición no desorganizada, sino como ordenadita. Están bien dentro del estroma, no son como elevaditos. Los neovasos o la rubiosis sí son elevaditos, son delgados y arborizan. Esa es la característica, ¿no? Como tufts. Ujú. Pues es que ahí, mira, haz de cuenta, le ves un tuft y dices, ay, no sé, ¿no? Porque sí puede ser un inicio de una rubiosis, ¿no? Entonces le ves un tuft, pues dilátalo, ve cómo está su retinopatía. Si te queda mucho la duda, pídele una FA. Lo vigilas, pío bien, ángulo abierto, fondo bien, y ese tuft, vigílalo. Y si ponte que eres súper aprensiva y quieres así, pues pídele una FA. Pero la realidad es que lo puedes vigilar. Pero sí vigílalo, o sea, no dejes que se vaya un año. Ahora, en el ángulo, ¿cuál es la característica de los nevasos? Rebasan el espolón y entonces hagan de cuenta, ven que está, o sea, eh, o sea, está aquí su iris, está aquí, está su banda ciliar y este es el espolón y la malla, ¿no? Entonces, si es un vaso normal que también puede haber en el ángulo del iris, bueno, más bien, o del iris o de la banda, como que salen un poquito, pero paran ahí, o sea, no atraviesan el espolón. ¿Va? En cambio, los nevasos sí lo atraviesan y arborizan aquí encima, como que generan una arborización sobre la malla. Esa es como la característica. Vean esos, justo atraviesan y justo vean acá. Esta ya es una arborización acá sobre la malla, como que ya están generando ahí. Y algo también que pueden encontrar es que tengan ectropio nubeal los pacientes, ¿no?
las pupilas no van a ser en muchas ocasiones tan reactivas. Vean aquí, por ejemplo, cómo se generan las sinequias, ¿no? Como en tiendita de campaña. Entonces, acuérdense que siempre que vean sinequias, intenten intentar para ver si hay apertura con la indentación o definitivamente no la hay. Por ejemplo, acá ya de plano, pues está, ya ni ven nada, ¿no? O sea, ya está todo, todo, todo cerrado. Pero, por ejemplo, ahí como dice Regina, o sea, sobre todo acá arribita, como que se ven, digamos que no tienen todo esto lo demás, pero como que aquí un puntito, digamos que nomás tienen, pues sí causa como que la duda. Si lo ven así, pues dicen, no, obviamente tiene rubiosis, pero sí de pronto da duda. Ahora, pues ya, ¿no? Tienen su paciente, su rubiosis, bla, bla, bla. Si no se trata, la presión va subiendo, el ángulo se va cerrando y se va volviendo refractario al tratamiento médico. La membrana fibrovascular se contrae, se forman sinequias anteriores y va a generarse un cierre en cremallera. En este punto, la presión se eleva de manera aguda de 40 a 70 milímetros de mercurio y genera dolor, ojo rojo y baja visual. Otros hallazgos, como ya dijimos, pues inflamación, celularidad y flare, inyección ciliar, edema corneal microquístico y ectropio nubeal. El edema corneal microquístico sobreestima o infraestima la pío. La infraestima. No se les olvide eso, porque de pronto dicen, la córnea está gruesa por el edema, la va a sobreestimar. En este caso no es así, porque el edema es como squishy. Entonces, eso hace que se infraestime. Si digamos que tienen un paciente con edema corneal que además ya desarrolló fibrosis del estroma, bueno, ahí sí les va a sobreestimar, pero en este caso te puede infraestimar la presión, ¿va? Y como dijo Rodrigo, la evaluación fundoscópica es fundamental para establecer la causa del GNB y también del ojo contralateral, ¿no? Bueno, esto ya lo resolvimos. Diagnóstico diferencial, pues igual y algunas uveitis, lo que habíamos platicado de cierre angular agudo. Y pues aquí, ¿no? Las diferencias es que aquí en el cierre angular agudo, una cámara anterior estrecha, sobre todo en periferia, ángulos cerrados e iris convexo. Sobre todo el iris convexo, es algo que también hay que siempre estar atentos. Bueno, no siempre es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Como habíamos dicho, a veces la córnea no lo permite porque está muy, muy opaca, hay mucha inflamación o incluso los pacientes tienen tanto dolor que genera falta de cooperación en los pacientes. Ahí lo que pueden hacer, pues justo, ¿no? Es poner una gotita de Critatec, tantita Z si no es renal y pues que espere y después ya igual y con la córnea un poquito más clara y la pío más baja, se pueden dejar revisar un poquito más. Y realmente, si es muy evidente, no necesitan una FAG. O sea, de pronto, sobre todo en la priva, pasa que dices, no sé, ves algún oftalmo y el paciente bien activo y bien prendido y le pide FAG. Dices, ¿para qué le pides? O sea, pues te estás viendo ahí, ¿no? Pero de pronto sí se necesita, sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo, igual y en fases pre-rubeosis, ¿no? Igual y a veces sí queda la duda que estás evaluando el fondo de ojo y dices, bueno, si es una retinopatía súper, súper severa, no le veo neovasos por más que le busque, pero se vea horrible, el paciente tiene muy mal control metabólico, igual y sí vale la pena, y sobre todo para documentar regresión. Algo que pasa mucho aquí en el Conde, es que haz de cuenta, te llegan con GNB, pues haces todo lo que tienes que hacer, les das su láser y todo, como que no pinta bien o no sé qué pasa, que de pronto como que se vuelven a activar y se vuelven a activar y nunca se ven las huellitas del láser. Ustedes ya están dando láser, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. Es que sí pasa mucho que me ha tocado poner válvulas a pacientes, los dilato para ver cómo van y digo, no tienen una huella. No entiendo. O sea, como que, y luego me dijo Jorge Morales que no pinta muy bien hay uno de que tiene que, ¿cuál? Ajá. El Pascal no pinta muy bien y genera huellitas muy chiquitas, pero sí son funcionales. Pero ahí está bien difícil porque dices, bueno, no veo huellas, y se te vuelve a activar adelante y te das cuenta por eso y está cañón. O sea, me genera mucho conflicto ese láser. Pero pues lo ideal es que, exacto. Eso también, oigan, acuérdense que la inyección no es un tratamiento. O sea, sí es un tratamiento, pero es un tratamiento, momentáneo. ¿Cuánto dura la inyección? 1 mes a 6 semanas, o sea, que es una ventana que te permite operarlo, que esté estable, inactivarlo rápido, sobre todo, y que con calma le puedas dar el láser, pero no quiere decir que no le tengas que dar el láser. El tratamiento definitivo es el láser. A veces, luego, no sé por qué los de retina, como que, ¿cómo?
haz de cuenta, queremos poner una válvula a un paciente con GNB y les decimos como de, oye, no seas malito, inyéctalo. Y dicen como que una vez me dijeron, pero es que ¿por qué quieren que los inyectemos? Si pues hay que darles el láser y tiene medios claros, se puede dar el láser. Y la justificación es ahí es, entiendo que tiene medios claros y que se puede dar el láser. La cosa aquí es que, digamos, tienes un paciente con muchísima rubeosis y ya un ifema, disminuyes el sangrado antes de la cirugía, el éxito postquirúrgico y evitas las complicaciones transquirúrgicas. Entonces, esa es la justificación. Si tú le pones un intravitro ahorita al paciente, mañana ya puede empezar a tener regresión de los neovasos. Y obviamente eso en éxito quirúrgico te mejora muchísimo. Esa es como la justificación, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿cuáles son los objetivos? Entonces, control metabólico, uno, ¿no? Dos, inactivar la producción de factores proangiogénicos, o sea, tratar la isquemia. Tres, controlar la presión, ya sea con medicamentos o en caso de que se amerite cirugía, pues con cirugías y controlar la inflamación también. Porque además, acuérdense, además de que es un estado proinflamatorio, el paciente se puede sinequiar, tanto sinequias posteriores y anteriores, si no le dejan esteroides, si no lo desinflaman. Además de todo eso, el hecho de que ustedes le dejen esteroide y todo antes de que se opere válvula, si lo amerita, también están aumentando el éxito postquirúrgico. ¿Por qué? Cuando tú tienes una válvula y una bula, lo que menos quieres es que esa bula se inflame. Entonces, quieres que sea una bula filtrante, funcional y todo. Si tienen unos vasos gordos, tortuosos, todo inflamado el ojo, su bula se va a empezar a fibrosar, se va a enquistar. Entonces, también por eso desinflamen a sus pacientes, ¿no? Entonces, tratar la isquemia para eliminar el estímulo bronquiogénico, tratamiento y control de patología de base, controlar presión e inflamación. Aquí esta está bonita porque miren, ahí te dice, por ejemplo, aquí GNB1, GNB2, GNB3, ¿no? ¿En cuál se necesita láser? PRP es láser, en todas, ¿no? ¿En cuáles les puedes dejar inyecciones con antiangiogénicos? En todas. ¿En cuáles necesita tratamiento médico para PIO? En el primero no, porque no hay hipertensión ocular. En el 2 sí y en el 3 sí. Cirugía filtrante, que en realidad no hacemos filtrantes, sino más bien dispositivos de drenaje, o sea, válvulas. En el primero no. En el segundo puede o puede no. Y en el tercero sí. ¿De qué depende que a un GNB2 sí le hagas o no le hagas una válvula, por ejemplo? Exacto. Acuérdense que un ángulo abierto, acuérdense esto, un ángulo abierto también puede ser un ángulo disfuncional. Si ustedes, o bueno, el paciente, digamos, no se atendió rápido, se inflamó muchísimo, se asolvó el trabéculo con pigmento, con células inflamatorias, la membrana, pues, fibrovascular sí se empezó a generar, etcétera, 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 se puede generar disfunción trabecular, aunque tengas un ángulo abierto. Entonces, si tienes un GNB2 que no está respondiendo a tratamiento tópico y que, digamos, ya sus estudios esté empezando a excavarse el nervio, ya tiene como sospecha de glaucoma ahí, pues, o sea, tiene indicación para cirugía. ¿Dudas con esto? Entonces, Panfoto, Gold estándar para el tratamiento de la neovascularización. ¿Qué es lo que genera? Reduce la demanda de oxígeno de la retina. Y esto es importante, la Panfoto tiene que ser en las menos sesiones posibles, independientemente del grado de GNB. ¿Cuántos disparos le tienen que dar al paciente? 1500 disparos, ¿no? Este, De 1200 a 1500. No, de 1200 a 1600 disparos de inicio, ¿va? Miren, obviamente esta solo se puede hacer si tienen medios claros, ¿no? En caso de hipertensión, mantener hipotensores, porque este efecto de la panfoto no es inmediato, es en semanas. De hecho, más o menos, tarda 4 semanas en que empiecen a tener regresión de los neovasos con la panfoto. Entonces, tómenlo muy en cuenta porque no esperen que a la semana ya esté bien. Entonces, 1200 a 1600 disparos de inicio, spot de 500 micras, separados por un spot, completada en 1 a 3 sesiones máximo en un periodo de una semana. ¿Va? O sea, es rápido. Ahora, anti-VEGF, pues tenemos muchos, ¿no? El bevacizumab, que es el Avastin, ranibizumab, que es el Lucentis, y aflibercept, el Wetlia, que son los más comunes. Y estos sí son una maravilla porque la regresión de neovasos es más rápida y ayudan a disminuir la PIO también. Obviamente, como hace que se regresen los neovasos y todo eso, sí puede ayudarte con el control de la presión.
¿no? Entonces, a veces pasa que los GNBs se vuelven a activar y activar y activar, y como que nos lo presentan y dicen, no, es que ya es para válvula, que es que ya hipertenso, que no sé qué, y luego los inyectan, se inactivan rápido, les completan la panfoto y ya les baja la presión a un nivel fisiológico y dices, bueno, ya, o sea, sí puede ayudarte a bajar presión, ¿no? Como ya dijimos, disminuye complicaciones transquirúrgicas, el efecto dura 4 a 6 semanas, no es definitivo y no tiene efecto sobre la membrana fibrovascular. Vean esto. En este artículo, o sea, mencionaba que la regresión puede ser desde el día y en otras literaturas hasta en 48 horas. Pero sí, o sea, esperen que al día, 48 horas, ya esté con regresión de los neovasos. Y hay un protocolo que se puede hacer que puedes ir campechaneándolos, o sea, se pueden usar en conjunto, sobre todo a partir de GNB2. Si tienes un GNB1, pues sin problema le puedes dar su panfoto, o sea, con toda la calma del mundo, sin problema, ¿no? Pero de GNB2 en adelante, sí puedes, por ejemplo, primero inyectar, lo que decíamos, tienes una ventana de tiempo y completar panfoto en esas 4 semanas de ventana. De tratamiento médico, betabloqueadores, alfa-agonistas e inhibidores de la anhidrasa carbónica, y hay que evitar los análogos, pero no es una contraindicación absoluta, acuérdense, aunque tendrán menor efecto, como ya lo habíamos mencionado. Los mióticos de plano no, pues no tienen ninguna funcionalidad acá. Yo les diría, aquí está cómo deben de calcular la Z dependiendo de la depuración de creatinina en esa tablita, pero, o sea, la dosis normal es de 10 miligramos kilo día en un paciente normal, o sea, sin daño renal. Allá está cómo lo tienen que ir ajustando dependiendo de la función. Yo les diría, honestamente, que no vale la pena arriesgarse a dejarle a Z a un paciente renal. O sea, sí se la pueden calcular y todo, pero en ocasiones se descompensan. Entonces, la verdad es que elijan sus batallas, sí se pueden meter en un problema. Y también tiene que tener cuidado en pacientes con daño hepático y alergia a sulfas, ¿no? Y lo que decíamos de los cicloplégicos, aquí vienen todas sus ventajas. Disminuye dolor, evita resangrados, estabiliza las barreras hematoculares y posterioriza el diafragma herido cristaliniano. Y los esteroides disminuyen la inflamación, la permeabilidad vascular y la angiogénesis. Entonces, les llega su paciente con un GNB2 a la consulta y ¿qué le van a dejar, qué le van a dejar de gotas para que vaya a glaucoma al día siguiente? Cada cuánto, digamos. Les llega GNB2, tiene la presión en 28, 29, incluso desde el 1, ¿eh? O sea, ahí le puedes dejar el Critante cada 12, digamos, su Sofipren o Prednefrin cada 4 o 6 horas, su Atro cada 8 horas. Me gusta dejar el Atro cada 8 horas porque, o sea, obviamente yo sé que aunque lo dejes cada 12 va a tener un efecto muy prolongado de que no se mueve el iris, pero la realidad es que si quieres evitar cualquier movimiento justo para evitar sangrados, entonces yo sí se lo dejo, la verdad, cada 8 horas. Entonces, su atro, también le puedes dejar TP, pero acuérdense que el TP tiene una duración menor, entonces pues sí se va a mover un poquillo. Entonces, su atro, su prednefrin, su Critantec y ya, ¿no? Digamos, en ese caso. Yo lo dejo cada 4 a 6 horas, dependiendo cómo lo veas, ¿no? Si está tranqui, igual cada 6. O cada 8, si está súper tranquilo. Mm, ahorita en este momento no, en el posoperatorio sí lo utilizo, porque de hecho el etacortilén no tiene conservadores y en superficie actúa muy bien. No está mal, o sea, sí lo puedes dejar si tú quieres, porque incluso pensando, digamos, que es un GNB3, el etacortilén te va a ayudar un montón en la cirugía de válvula, digamos, si le haces. Ujú. Sí es una buena opción. Entonces, pues, está descrito que sí hay gente que en algún momento lo hizo y sigue haciendo cirugía filtrante en estos pacientes, o sea, trave, pero pues la verdad es que no es lo ideal, o sea, tiene una alta tasa de falla porque lo mismo que les decía, o sea, tú quieres una bula libre de inflamación, entonces aquí tienes una cámara anterior con un montón de inflamación que pues pasa a través de tu osteoma tu bula y te va a fallar tu trave, entonces no es lo ideal van a ser los dispositivos de drenaje. ¿Y en quién le ofrecerías, por ejemplo, un ciclo destructivo? Pues digamos, un paciente con PLNDC que tiene demasiado dolor, que ya literal lo único que quiere es que le quites el dolor, que tiene ya un muy mal pronóstico visual, en pacientes muy refractarios, que ya le hiciste su válvula, que sigue con hipotensores, si ya le hiciste destechamiento de válvula y sigue mal, 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 igual y también puede ser una alternativa en alto riesgo de cirugía incisional. Y aquí, por ejemplo, entre un ciclo destructivo, digamos, un Iridex y una ciclocrío, ¿saben cuál sería ideal en ciertos escenarios? Por ejemplo, si tienen un ojo ciego doloroso,
¿cuál le ofrecerían? Ajá, o sea, es con frío, ¿no? Ciclocrioterapia, tiene un mucho mejor efecto en ojos ciegos dolorosos porque congela, o sea, mata los nervios ciliares, a diferencia del Iridex que realmente no. Entonces, les ayuda mucho más al dolor. Entonces, si es ya un ojo ciego doloroso, una cicloprio es una gran opción. Si tiene un pronóstico visual un poquito mejor y es otro escenario, igual y el Iridex también puede ser una buena opción. Endociclo no, porque inflama mucho, mucho el endociclo y además, o sea, se utiliza en otros escenarios. Aquí sería transescleral. ¿Y qué más? Esto ya. Ah, ¿por qué el pronóstico quirúrgico es peor en pacientes jóvenes? O sea, siempre cualquier válvula, cirugía filtrante, así, que le hagas un viejito, es mucho más probable que tengas éxito a que si se lo haces a un. Se supone que no. Hay estudios, por ejemplo, que comparan AMEF versus Berbel. Y por ejemplo, a largo plazo, el Berbel tiene un mejor control tensional, pero tiene mayor tasa de complicaciones postquirúrgicas y no, o sea, es que mira, aquí la cosa es que, por ejemplo, digamos, si le pones un Berbelt a un paciente con GNB, acuérdate que el Berbelt, al no ser valvulado, tienes que ponerle una sutura al tubo para que, pues, como que aguante poquito y que poquito a poquito se vaya, pues, quitando la sutura y que entonces ya te controle la presión. Pero si estás ante un paciente que necesitas bajarle la presión así, no resultan ser la mejor opción. O sea, esto que te digo de las Velvet, que a largo plazo y es en pacientes no con GNB, o sea, comparación de válvula versus Velvet en otros escenarios. Pero en este caso, tú quieres un manejo rápido. Entonces, yo creo que en este caso la MED es así lo mejor. ¿O qué otro dispositivo estabas pensando? También puedes. Sí. De hecho, sí, sabes, ¿no? Aquí lo estamos haciendo. Sí, sí, puedes hacerlo. La verdad es que, ¿en dónde? El de Adi. Ujú. La verdad es que yo no he puesto Paul. La que ha puesto un chorro es Jime porque tiene un protocolo. Entonces igual no sé cómo vayan sus pacientes hasta el momento, pero valdría la pena que le preguntaras. Pues si lo ves tranquilo, igual y no. No, o sea, si lo ves tranquilo, no, pero si lo ves ya inflamadillo, con dolor, con mucha inyección ciliar, pues sí vale la pena. Sí. Pero como lo veas, o sea, si apenitas está empezando, está tranqui, pues no le dejes. Eso también ve. Ya que llega hipertenso, ¿verdad? Ahora sí de cama. Exactamente. Ujú. Sí, sí. ¿Y qué más? Creo que ya. Mm, mm, mm. Bueno, los ojos en NPL ya solamente quieren control del dolor y preservar el órgano, ¿no? O sea, tratamiento de ojo ciego doloroso, esteroides cicloplégicos, hipotensores, cicloprío, como ya les había dicho, y en casos refractarios, pues evisceración. Esto nomás es como, pues ya es un resumencito de lo que ya tratamos. Y conclusiones, el GNB es el pan de cada día de México. Hay que dominarlo, manejar adecuadamente el tratamiento médico con panfoto e intravítreos y saber las indicaciones quirúrgicas también. Estudien muy bien las guías para seguimiento y control de retinopatía diabética y el control metabólico de sus pacientes. Entonces, el GNB no es un glaucoma de inicio, pero lo terminará siendo si no actuamos oportunamente. Otra cosa, algo que también, o sea, lo mismo que decíamos que pasa mucho acá es que ya les llega con GNB, lo presentan a retina, le dan su láser, digamos, o su inyección, lo que sea, va a glaucoma, digamos que lo operaron de válvula y listo. Y ahí piensan que ya acabó. No, hay que estar dilatando a los pacientes, hay que estarles viendo cómo va la retinopatía, si se está activando o no, etcétera, porque no saben la cantidad de veces que yo digo, no manches, o sea, ¿por qué se estaba volviendo a activar? O sea, deberían de, tanto los de glaucoma como los de retina, llevar un monitoreo de eso, porque luego sí pasa que en glaucoma como que dicen, ah, pues yo lo voy a operar, entonces yo me lo quedo y ya nunca lo vuelven a presentar a retina, ¿no? Entonces, pues se va a activar y los de retina no se van a dar cuenta, o sea, es su responsabilidad si están en glaucoma o de los que hagan glaucoma, dilatar a sus pacientes y ver cómo va la evolución, ¿no? Y al otro ojo también. Y ya, ¿dudas?